El jefe de la mafia llega por sorpresa y descubre quién estaba realmente haciendo todo por él. Comenta tu ciudad a continuación y haz clic en suscribirse para unirte a nuestra comunidad global. Esta historia tiene un final que te dejará boquiabierto. La Torre Marchetti se alzaba sobre el horizonte de Manhattan como una espada. 47 pisos de cristal y acero que proyectaban sus sombras sobre 6 manzanas de la ciudad. A pie de calle, los turistas fotografiaban su reluciente fachada sin saber lo que realmente ocurría en su interior. Veían un hotel de lujo, un restaurante de 5 estrellas, oficinas corporativas que generaban miles de millones. No veían el imperio que se escondía debajo. Dante Marchetti se situó junto a las ventanas del ático, que iban del suelo al techo, y observó cómo la ciudad se arrastraba bajo sus pies como una colonia de hormigas. Llevaba 8 meses fuera, ocupándose de negocios en Europa, ampliando territorios, reuniéndose con socios que hablaban en susurros y sellando acuerdos con apretones de manos que significaban más que cualquier contrato. 8 meses lejos de su reino. Su reflejo lo miraba fijamente. 34 años, pelo negro peinado hacia atrás, mandíbula oscurecida por una barba perfectamente recortada, el traje gris oscuro le quedaba como una armadura. La mayoría de los hombres de su edad se preocupaban por las hipotecas y los puestos intermedios en la empresa. Dante Marchetti controlaba una red clandestina que se extendía por 3 continentes. El coche está listo, señor Marchetti. No se dio la vuelta. Su jefe de seguridad, Víctor, sabía que no debía entrar sin avisar, pero el anciano se había ganado ciertos privilegios tras 15 años de lealtad. No voy a coger el coche. Silencio entonces. Señor, quiero recorrer el edificio. Sin avisar, Dante finalmente se giró, y el destello de sorpresa en el rostro curtido de Víctor casi le hizo sonreír. Casi. 8 meses es mucho tiempo. Quiero ver qué pasa realmente cuando no saben que estoy mirando. La expresión de Víctor cambió a algo parecido a la preocupación. Ha habido cambios durante su ausencia. Cambios, pequeñas cosas, operaciones que funcionan mejor de lo esperado, problemas resueltos antes de que se conviertan en problemas. Víctor dudó, algo poco habitual. Nadie puede explicar exactamente cómo. Dante entrecerró los ojos. En su mundo, la eficiencia inexplicable era más sospechosa que el fracaso evidente. El fracaso tenía causas claras. El éxito sin atribución significaba que alguien estaba ocultando algo o que alguien estaba siendo ocultado. Interesante, murmuró. Averigüemos quién ha estado cuidando mi imperio. Tomó el ascensor de servicio, el que utilizaban el personal de limpieza y mantenimiento, la fuerza laboral invisible que mantenía en funcionamiento la Torre Marchetti. Cuando las puertas se abrieron en el piso 32, entró en un mundo diferente al que veían los huéspedes. Paredes lisas, luces fluorescentes, el zumbido de los equipos industriales. 2 empleadas de limpieza pasaron junto a él sin mirarlo, hablando rápidamente en español sobre sus planes para el fin de semana. No lo reconocieron. ¿Por qué iban a hacerlo? El personal veía fotos de Dante Marchetti en el manual del empleado, una figura lejana, una firma en sus cheques de pago, no un hombre que viajaría en el ascensor de servicio con un traje de $3,000. Se movió por los pasillos traseros como un fantasma, observándolo todo. La cocina funcionaba con precisión militar. Todas las estaciones estaban ocupadas, todos los movimientos tenían un propósito. La lavandería procesaba montañas de ropa de cama con una eficiencia milimétrica. La sala de vigilancia mostraba las imágenes de 200 cámaras, cada una de las cuales captaba una parte de su imperio, pero fue la planta administrativa la que le llamó la atención. Oyó su voz antes de verla. No, entiendo las restricciones presupuestarias, pero si volvemos a reducir el personal de limpieza nocturno, empezaremos a recibir quejas de las suites premium en 2 semanas. Los datos correlativos son claros. Cada vez que reducimos el personal por debajo de 14 empleados, la satisfacción de los huéspedes cae un 12%. Dante se detuvo frente a la puerta de una oficina entreabierta. La voz era femenina, pero firme, con ese tipo de autoridad tranquila que proviene de la certeza absoluta.
Ya he reestructurado el horario para maximizar la cobertura durante las horas punta. Aquí se oye un crujido de papeles. Esto muestra cómo podemos mantener la calidad con el presupuesto actual, cambiando a 2 empleados diurnos a turnos divididos. De hecho, ganarán más en horas extras y resolveremos la falta de cobertura. Miró a través de la rendija de la puerta. Ella estaba sentada detrás de un escritorio que claramente no era el suyo. La placa con el nombre decía Marcus Webb, director de operaciones, pero el hombre sentado frente a ella era de mediana edad y sudaba a través de su camisa. La mujer no podía tener más de 25 años. Llevaba el pelo castaño claro recogido en un moño práctico, un maquillaje mínimo y una sencilla blusa negra que podría haber pertenecido a cualquier miembro del personal administrativo. Pero sus ojos, incluso desde ese ángulo, Dante podía verlos agudos, calculadores, absorbiéndolo todo sin revelar nada. Se comportaba como alguien que había aprendido a ser invisible. Sin embargo, en ese momento, dominaba la sala. Elena, no sé cómo lo haces siempre. Marcus Webb se pasó la mano por el cabello ralo. La reunión de la junta directiva es en 3 horas. Si estos números no están listos, están listos. Ella deslizó una carpeta por el escritorio. La página 7 tiene el resumen ejecutivo. La página 12 aborda las preocupaciones previstas sobre los ingresos del tercer trimestre. Y la página 23, una leve sonrisa. Ahí es donde te atribuyes el mérito de la solución. Webb agarró la carpeta como un náufrago se aferra a un salvavidas. ¿Estás segura de que esto funcionará? Funcionará porque ya está funcionando. Implementé los cambios hace 6 semanas. Estos son los resultados. Dante sintió algo cambiar en su pecho. Un frío reconocimiento que le había servido bien para identificar amenazas y oportunidades por igual. Esta mujer, esta Elena, había realizado cambios en su operación sin autorización, sin que nadie lo supiera, y había funcionado. Webb prácticamente salió corriendo de la oficina con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera un tesoro robado. Elena lo vio marcharse con una expresión casi despectiva. Luego volvió a su ordenador, con los dedos volando sobre el teclado con destreza. Dante empujó la puerta para abrirla. Ella no se sobresaltó, no dio un grito ahogado, solo levantó la vista con esos ojos calculadores y esperó. «Estás en la oficina del señor Webb», observó él. El señor Webb tenía que prepararse para una reunión de la junta directiva. Su voz era neutra, profesional. Si lo reconoció, no lo demostró. Les estaban ayudando con los preparativos haciéndolo su trabajo por él. Un destello de algo, quizá cautela, cruzó por su rostro, proporcionándole apoyo donde lo necesitaba. Dante entró en la oficina y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. El clic sonó muy fuerte en el repentino silencio. ¿Cuál es tu puesto aquí? Asistente administrativa, personal de apoyo general. Se levantó de detrás del escritorio, alisándose la blusa. De cerca, él pudo ver más detalles. Las tenues ojeras que delataban las largas horas de trabajo. Los callos en los dedos por escribir constantemente. La forma en que se mantenía erguida, compacta, lista, como alguien que había aprendido que ocupar demasiado espacio era peligroso. ¿Y su nombre? Elena Vázquez. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para la organización Marchetti? Elena Vázquez. 3 años. 3 años en su edificio, bajo su nombre. Y él nunca había oído hablar de ella. ¿Sabe quién soy? Por primera vez una emoción se reflejó en su rostro, una diversión sarcástica que rápidamente reprimió. Todo el mundo sabe quién es usted, señor Marchetti. Su retrato cuelga en el vestíbulo y, sin embargo, no parece particularmente impresionada. ¿Debería estarlo? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Él la vio recuperarse, vio cómo las paredes volvían a su sitio. Le pido disculpas, ha sido inapropiado. No. Dante se encontró acercándose, atraído por una curiosidad que no podía explicar. Era sincera, me parece refrescante. Ella se mantuvo firme mientras él se acercaba, aunque él podía ver una ligera tensión en sus hombros. La mayoría de la gente daba un paso atrás cuando él se acercaba a ellos. La mayoría de la gente no podía mirarle a los ojos más de unos segundos. Elena Vázquez
Hizo ambas cosas sin pestañear. Los cambios que has implementado, dijo en voz baja, la reestructuración del personal, la optimización de los horarios, todo eso ha sido cosa tuya. Su expresión no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Resignación, tal vez la mirada de alguien que ha sido descubierto y está calculando las consecuencias. Yo hice sugerencias. Otros las aprobaron. No insultes mi inteligencia, bajó la voz. He pasado la mañana recorriendo mi edificio y he oído lo mismo en una docena de departamentos. Problemas que se resuelven solos, mejoras que nadie puede explicar, una eficiencia que no debería ser posible. Se inclinó hacia ella, lo suficiente como para percibir el leve aroma floral que se escondía bajo el jabón industrial de las instalaciones para empleados. Y de alguna manera todos los caminos conducían a una mujer cuya existencia la mayoría de la gente ni siquiera conoce. Elena apretó la mandíbula. Solo hago mi trabajo. Tu trabajo es el de asistente administrativa. Lo que has estado haciendo es dirigir toda mi operación desde las sombras. Hizo una pausa, dejando que el peso de eso se asentara. La pregunta es, ¿por qué? Durante un largo momento, ella no dijo nada. Luego, con una calma deliberada que le pareció casi más impresionante que cualquier otra cosa, se inclinó para recoger sus cosas. Un bolso de cuero gastado, una tableta, una taza de café que decía, la empleada más aceptable del mundo, porque alguien tenía que hacerlo, dijo ella simplemente, y nadie lo estaba haciendo. Se dirigió hacia la puerta y Dante la dejó pasar, demasiado intrigado como para detenerla. Pero cuando su mano tocó el pomo, volvió a hablar. No hemos terminado, señorita Vázquez. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. Con todo respeto, señor Marchetti, usted ha estado fuera durante 8 meses. Yo he mantenido su edificio en pie. Si quiere despedirme por eso, encontrará mi renuncia en su escritorio por la mañana. ¿Despedirla? Algo que podría haber sido una risa se le escapó. Un sonido tan extraño que los sorprendió a ambos. Elena, no voy a despedirla. Entonces ella se volvió y él lo vio, la primera grieta en su armadura. Incertidumbre, esperanza, miedo, todo se arremolinaba en esos ojos extraordinarios. Entonces, ¿qué quiere? Dante Marchetti, el hombre cuyo nombre hacía desaparecer a sus rivales y temblar a sus socios, se encontró sin una respuesta inmediata. ¿Qué quería? Quería saber cómo lo había hecho. Quería saber por qué. Quería entender qué combinación de brillantez y necesidad había creado a esta reina en la sombra que gobernaba su imperio, mejor que los hombres a los que pagaba millones. Pero lo que dijo fue, cena esta noche a las 8 en mi comedor privado. Suena como una orden. Lo es, otra chispa de esa diversión sarcástica. Y si me niego, sonrió, con una expresión lenta y peligrosa que había precedido la caída de muchos hombres poderosos, entonces tendré que encontrar otra forma de descubrir todos tus secretos. Sacó una tarjeta de su chaqueta y se la puso en la mano. 8 Ninela, no me obligues a ir a buscarte. La dejó allí de pie, agarrando su tarjeta como si fuera a explotar. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Dante sacó su teléfono y llamó a Víctor. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Elena Vázquez. Registros de empleo, antecedentes, direcciones anteriores, todo. El asistente administrativo. Señor, ¿hay algún problema? Dante miró hacia la puerta cerrada, donde la mujer más interesante que había conocido en años probablemente ya estaba planeando cómo desaparecer. No es un problema, dijo lentamente. Es un misterio, y tengo la intención de resolverlo. Las manos de Eleyanena no empezaron a temblar hasta que llegó al baño de empleados de la planta 29. Se encerró en un cubículo, apoyó la espalda contra la fría puerta metálica y se permitió exactamente 60 segundos de pánico. Él conocía a Dante Marchetti. El Dante Marchetti, cuyo nombre se susurraba como una maldición en ciertos círculos, cuya desaprobación había hecho desaparecer a hombres de la ciudad por completo, sabía lo que ella había estado haciendo. 3 años de cuidadoso anonimato, de resolver problemas sin dejar huellas,
de ser tan insignificante que la gente la ignoraba. Y en una sola conversación, él lo había visto todo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marcus Webb. La reunión fue perfecta. Eres un salvavidas. Casi se echó a reír. Un salvavidas. Si Webb supiera lo que acababa de hacer, lo que le había confesado al hombre más peligroso del edificio, probablemente se desmayaría. Elena miró la tarjeta que tenía en la mano. Cartulina gruesa, letras en relieve, solo su nombre y un número de teléfono. El papel probablemente costaba más de lo que ella ganaba en una semana. A las 8 o no. En su comedor privado. Podía huir, lo había hecho antes. Había empaquetado lo imprescindible y había desaparecido en mitad de la noche. Sabía cómo hacerse invisible, cómo empezar de cero con nada más que la ropa que llevaba puesta y sus habilidades. Pero algo la retenía allí, en el baño, mirando una tarjeta que representaba todo lo que había pasado 3 años evitando. Curiosidad. Dante Marchetti no la había mirado como un problema que había que resolver. La había mirado como algo fascinante que había encontrado en un lugar inesperado. Y bajo el peligro, bajo la reputación que le precedía, como una sirena de advertencia, ella había visto algo más. Interés. Interés genuino. Qué tonta, se dijo a sí misma. Así es como te atrapan. Con interés, con atención. Y luego te despiertas con zapatos de hormigón en el fondo del Hudson. Salió del cubículo y se enfrentó a su reflejo en el espejo. Cabello castaño claro que ya se escapaba de su moño. Ojos azules que su madre había calificado de problemas en potencia. El rostro de alguien que había aprendido muy joven que el mundo no era un lugar seguro. Elena Vázquez, asistente administrativa, personal de apoyo general y, al parecer, operadora en la sombra de un imperio criminal. Se echó agua fría en la cara, enderezó los hombros y tomó una decisión. Iba a ir a cenar. Averiguaría qué quería Dante Marchetti y, si era necesario, desaparecería antes del amanecer. Pero primero tenía que revisar 12 departamentos, resolver un posible conflicto con un proveedor y actualizar un protocolo de seguridad antes de que alguien se diera cuenta de la vulnerabilidad. Ser invisible podía esperar hasta las 8 on. El comedor privado ocupaba una esquina de la planta 45 al que solo se podía acceder mediante un ascensor exclusivo que requería autenticación biométrica. El Elena nunca había estado allí. Nunca había tenido motivos para ello, pero había estudiado los planos del edificio durante su segundo mes de empleo, por si acaso. Las puertas del ascensor se abrieron a un pequeño vestíbulo con una sola puerta. Se ajustó el único vestido bonito que tenía, un sencillo vestido negro que había comprado para entrevistas de trabajo y funerales, y llamó a la puerta. La puerta se abrió inmediatamente. Dante Marchetti había cambiado su traje gris oscuro por algo más oscuro, negro sobre negro, con una camisa desabrochada en el cuello. Sin la armadura de la ropa formal de negocios, parecía de alguna manera más peligroso, más real. Has venido. Se hizo a un lado para dejarla entrar. No estaba seguro de que lo harías. Me hiciste creer que no tenía otra opción. Todo el mundo tiene opciones, Elena. Eso es lo que hace que la vida sea interesante. El comedor era más pequeño de lo que esperaba, íntimo, con una mesa para dos cerca de unos ventanales que mostraban la brillante ciudad que se extendía debajo. Las luces eran tenues, las velas parpadeaban sobre la mesa, y un suave jazz sonaba desde unos altavoces ocultos. Parecía una cita. Ese pensamiento le provocó una complicada sensación en el estómago. Por favor, le indicó una silla. Siéntate. Ella se sentó y lo observó mientras se dirigía a una barra lateral donde las botellas de vino estaban alineadas con precisión. Sus movimientos eran controlados, deliberados, con una economía de gestos que delataba un entrenamiento físico y una conciencia corporal absoluta. ¿Tinto o blanco? Agua, por favor. Él levantó una ceja, pero le sirvió lo que había pedido sin hacer ningún comentario. Cuando se sentó frente a ella, se fijó en cómo la luz de las velas iluminaba los rasgos de su rostro, profundizando las sombras bajo sus pómulos. Era guapo. Lo sabía objetivamente por las fotos y los vislumbres lejanos, pero de cerca, bajo la luz dorada,
Guapo le parecía insuficiente. Tenía el tipo de rostro que pintaban los artistas y por el que se peleaban los fotógrafos. Hermoso y brutal a partes iguales. Me estás mirando fijamente, observó él. Tú me invitaste a cenar. Estoy tratando de averiguar por qué. ¿No es obvio? Se recostó en su silla, haciendo girar el vino en su copa. Has estado administrando mi edificio mejor que los ejecutivos a los que pago millones. Quiero saber cómo. Quiero saber por qué. Quiero saber qué tipo de mujer se esconde a plena vista y construye un imperio desde las sombras. No estaba construyendo un imperio, estaba resolviendo problemas. Y la diferencia es, Elena consideró la pregunta seriamente, la intención. Nunca quise el poder. Solo veía cosas que no funcionaban y las arreglaba durante 3 años sin que nadie se diera cuenta, sin pedir reconocimiento ni compensación. Dejó su copa de vino sobre la mesa. Eso no es un comportamiento normal, Elena. La mayoría de la gente habría exigido reconocimiento. Habría utilizado su éxito como palanca para ascender. Tú lo evitaste activamente. Quizás yo no sea como la mayoría de la gente. Claramente, su mirada se agudizó, lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Quién eres realmente? Porque le pedí a Víctor que investigara tus antecedentes y tu historial es muy escaso. Elena Vázquez aparece en el sistema hace exactamente 4 años. Antes de eso, nada. Se le heló la sangre, pero mantuvo una expresión neutra. Soy una persona reservada. La privacidad es una cosa. Una identidad falsa es otra. El silencio se extendió entre ellos, tenso como un alambre. Fuera de las ventanas, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, indiferentes al peligroso baile que tenía lugar 45 pisos más arriba. Si sabes que mi identidad es falsa, dijo Elena con cautela, entonces sabes que tengo razones para necesitarla. Y aún así me invitaste a cenar. Sí, ¿por qué? Dante se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. A la luz de las velas, sus ojos eran muy oscuros, casi negros. Porque he pasado 34 años rodeada de gente que quiere algo de mí. Poder, dinero, protección. Me miran y ven lo que puedo darles. Hizo una pausa. Tú me miraste como si fuera un obstáculo entre tú y la puerta. Sin miedo, sin calcular cómo utilizarme, solo evaluándome. Estaba evaluando lo rápido que podía correr. Lo sé, y eso es precisamente lo que quiero decir. Se inclinó sobre la mesa y antes de que ella pudiera reaccionar, sus dedos rozaron los de ella. El contacto fue eléctrico, una sacudida de conciencia que le cortó la respiración. Todo el mundo me teme, Elena. Todo el mundo quiere algo de mí. Pero tú, solo querías seguir haciendo tu trabajo invisible y que te dejaran en paz. Ella retiró la mano lentamente, sin querer mostrar debilidad apartándola bruscamente. ¿Y eso te interesa? Me fascina. Un camarero apareció en silencio con el primer plato. Algo arquitectónico con vieiras y microverduras que probablemente costaba más que su presupuesto semanal para la compra. Elena esperó a que volvieran a estar solos antes de hablar. Déjeme ahorrarnos tiempo a ambos, señor Marchetti. No voy a decirle quién era antes. Elena Vázquez, esa persona ya no existe, y la razón por la que tuvo que desaparecer no es asunto suyo. Cogió el tenedor con estudiada naturalidad. Lo que sí le diré es esto. Soy muy buena en lo que hago. Veo patrones que otros pasan por alto. Resuelvo problemas antes de que se conviertan en problemas. Y durante los últimos 3 años he hecho que su organización sea más eficiente, más rentable y más segura que nunca. Todo ello cobrando un sueldo de asistente administrativa. Él la observaba con una expresión que ella no podía descifrar. Continúe. Esta es mi propuesta. ¿Quieres saber cuál es mi valor? Denme un puesto de verdad. Déjeme hacer oficialmente lo que he estado haciendo en secreto. A cambio, le haré ganar más dinero del que jamás haya visto y mantendré su negocio funcionando como un reloj. ¿Y sus secretos? Mis secretos seguirán siendo míos. No es negociable. El silencio volvió, pero ahora se sentía diferente. Menos como una confrontación, más como una negociación. Tienes valor, dijo Dante finalmente, entrando en la boca del lobo y haciendo demandas.
Yo tengo valor. Hay una diferencia. La mayoría de la gente en tu posición estaría suplicando clemencia, no haciendo ofertas de trabajo. La mayoría de la gente en mi posición nunca habría aguantado 3 años. Ella dejó el tenedor y lo miró directamente a los ojos. ¿Quieres saber por qué no te tengo miedo, señor Marchetti? Porque he visto monstruos de verdad. Y seas lo que seas, hayas hecho lo que hayas hecho, no eres eso. Algo pasó por su rostro. ¿Sorpresa, tal vez? ¿O algo más profundo? No sabes lo que soy. Sé que podrías haberme despedido o algo peor en el momento en que descubriste lo que estaba haciendo. En cambio, me invitaste a cenar. Hiciste preguntas en lugar de hacer suposiciones. Sientes curiosidad en lugar de enfado. Ella ladeó la cabeza. Eso me dice más sobre tu carácter que cualquier rumor o reputación. Durante un largo momento, él se limitó a mirarla fijamente. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. No era la sonrisa peligrosa de antes, sino algo más cálido, algo casi humano. Lo eres, dijo en voz baja, la persona más extraordinaria que he conocido. Soy una superviviente. No somos tan raros. No, negó con la cabeza. Los supervivientes no corren hacia el peligro para demostrar algo. Los supervivientes no hacen exigencias a hombres que podrían destruirlos. Los supervivientes definitivamente no ven más allá del monstruo para ver al hombre que hay debajo. Se levantó y rodeó la mesa hasta situarse junto a la silla de ella. Ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos, y algo en la vulnerabilidad de esa posición hizo que su pulso se acelerara. Te daré el puesto que pides, dijo él. Directora de operaciones reportando directamente a mí, despacho en esquina, plena autoridad, un salario que refleje tu valor real. ¿Y cuál es el inconveniente? El inconveniente es que ahora serás visible. La gente sabrá quién eres y a qué te dedicas. Mis enemigos se fijarán en ti. Hizo una pausa. Necesitarás protección. Mi protección. He sabido cuidarme sola durante mucho tiempo. Lo sé, y lo has hecho muy bien. Se agachó y le tomó la mano. Y esta vez ella se lo permitió. Pero nunca has tenido que enfrentarte a lo que viene después. Cuando se corra la voz de que Dante Marchetti tiene una nueva mano derecha, una mujer que conoce su operación mejor que sus propios lugartenientes, vendrán a por ti. Que vengan, Elena. Y apretó ligeramente la mano. Te estoy ofreciendo poder, sí, pero el poder conlleva enemigos, y mis enemigos no siguen ninguna regla. Ella se puso de pie, acercándolos lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía oler su colonia, algo oscuro y caro que le hacía pensar en la medianoche y el peligro. Ya te lo he dicho, dijo en voz baja. He visto monstruos de verdad. He sobrevivido a cosas que habrían destrozado a la mayoría de la gente. Sea lo que tus enemigos crean que pueden hacerme, te prometo que he enfrentado cosas peores y he salido adelante. ¿Qué te pasó? La pregunta fue suave, casi amable. Antes de Elena Vázquez, ¿qué te hizo desaparecer? Debería dar un paso atrás. Debería mantener la distancia profesional que la había mantenido con vida durante 4 años. En cambio, se encontró inclinándose ligeramente hacia él, atraída por algo que no podía nombrar. Quizás algún día te lo cuente, susurró. Si te lo ganas. Su mano libre se levantó para tocarle la cara. Solo un roce de dedos a lo largo de su pómulo, ligero como un suspiro. Entonces tendré que ganármelo. El momento se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades. Entonces sonó un teléfono, rompiendo el hechizo. Dante dio un paso atrás y sacó el teléfono del bolsillo con una mueca. Lo que vio en la pantalla endureció su expresión. Tengo que ocuparme de esto. La miró y por un momento, ella vio en sus ojos la frustración luchando con el deber. Mañana, en mi oficina, a las 9 am, hablaremos de tu nuevo puesto y de lo que implica. Y esta noche, se dirigió a la puerta y se la abrió. Esta noche, vete a casa y pregúntate si estás lista para salir de las sombras, porque una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Ella se detuvo en el umbral y lo miró. Hace mucho tiempo que dejé de volver atrás, señor Marchetti. No es tan aterrador como crees.
Caminó hacia el ascensor sin mirar atrás, pero podía sentir su mirada sobre ella hasta que se cerraron las puertas. En el reflejo del metal pulido, se vio sonreír. Por primera vez en 4 años, Elena Vázquez esperaba con ilusión el día siguiente. Un mes. Ese fue el tiempo que tardó el ascenso de Elena en causar conmoción en la organización Marchetti. Un mes de reuniones en despachos, enfrentamientos en salas de juntas y noches en vela, revisando propuestas con Dante, que siempre parecían terminar con ellos demasiado cerca, diciendo muy poco y deseando demasiado. Ella esperaba resistencia, esperaba que la vieja guardia se opusiera a una mujer desconocida que de repente ejercía el poder. Lo que no esperaba era la rapidez con la que Dante desmantelaría esa resistencia, no mediante amenazas o intimidación, sino simplemente presentando los resultados. Los ingresos aumentaron un 12%, los costes operativos se redujeron un 18% y la satisfacción del personal alcanzó su máximo histórico. Las cifras hablaban más alto que cualquier argumento. Te has ganado enemigos, le dijo Víctor durante su reunión semanal de seguridad. El anciano se había ido encariñando con ella poco a poco, y su desconfianza inicial había dado paso a algo parecido al respeto. Carmine Duca cree que le has robado su influencia. Los hermanos Rossetti están convencidos de que te has acostado con todos para llegar a la cima. ¿Se supone que me debe importar lo que piensen? El rostro curtido de Víctor se arrugó en lo que podría haber sido una sonrisa. No, pero debes saber lo que dicen. Las palabras se convierten en planes. Los planes se convierten en acciones. Deja que planifiquen. Elena volvió a mirar la pantalla de su ordenador. Para cuando actúen, ya habré resuelto cualquier problema que crean estar creando. Ella también lo creía. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la confianza, no el instinto de supervivencia desesperado que la había mantenido con vida, sino una seguridad real en sus propias habilidades. Más tarde se daría cuenta de que era un sentimiento peligroso. La primera señal de problemas llegó un martes por la tarde. Elena estaba revisando los contratos de suministro cuando la puerta de su oficina se abrió de golpe sin previo aviso. Levantó la vista y se encontró con un hombre al que no reconocía. De unos 55 años, cabello plateado, traje caro que no lograba ocultar sus hombros depredadores. Señorita Vázquez, se sentó en una silla para visitantes sin que se lo invitaran. He oído hablar mucho de usted. Me temo que me tiene en desventaja, señor Romano. Anthony Romano sonrió mostrando unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. Soy un viejo amigo de la familia Marchetti, muy viejo. Las alarmas internas de Elena comenzaron a sonar. Había estudiado los organigramas, las estructuras de poder, la red de alianzas y rivalidades que mantenían en movimiento el mundo clandestino. Anthony Romano no aparecía en ninguno de ellos, lo que significaba que o bien era irrelevante o bien era tan poderoso que no necesitaba estar documentado. Dada su confianza, ella sospechaba que era lo segundo. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Romano? Directo al grano, se lo agradezco. Cruzó las piernas, la imagen de la relajación. Quería conocer a la mujer que ha causado tanto revuelo. No es habitual que alguien ascienda tan rápido en nuestro mundo, especialmente alguien con un pasado tan misterioso. No sabía que mi pasado fuera tema de conversación. Todo es tema de conversación cuando se trata de Dante Marchetti. La sonrisa de Romano no se alteró. Por lo que he oído, se ha encariñado mucho con usted. Protector, casi obsesivo. El señor Marchetti valora la competencia. Eso no es obsesivo. No. Entonces, ¿por qué rechazó mi propuesta comercial tan razonable la semana pasada? Romano se inclinó ligeramente hacia adelante. Una propuesta que habría aceptado sin dudarlo hace un año, antes de que tú aparecieras. Elena mantuvo una expresión neutra, pero su mente iba a 1000 por hora. Dante no había mencionado ninguna propuesta, ningún rechazo. ¿De qué la estaba protegiendo? No me involucro en las decisiones comerciales del señor Marchetti más allá de las operaciones. Por supuesto que no. Romano se levantó, alisándose la chaqueta. Solo quería presentarme para ponerle cara al nombre. Se detuvo en la puerta. Sabe,
Hay gente que pagaría mucho por saber quién era Elena Vázquez antes de convertirse en Elena Vázquez. Gente poderosa con buena memoria y rencores aún más duraderos. La sangre se le escapó del rostro antes de que pudiera evitarlo. La sonrisa de Romano se amplió. Solo es algo en lo que pensar. Buenas tardes, señorita Vázquez. La dejó allí sentada, con las manos temblorosas sobre el borde de su escritorio. Esa noche encontró a Dante en su despacho, revisando documentos a la luz de una sola lámpara de escritorio. Levantó la vista cuando ella entró, y su expresión pasó de la concentración a la preocupación en un instante. ¿Qué ha pasado? Anthony Romano. Cerró la puerta tras de sí. Ha venido a verme hoy. Mencionó una propuesta de negocios que tú rechazaste. Insinuó que mi pasado podría hacerse público si no lo hago. ¿Sino qué? No lo dijo. Esa fue la amenaza. Ella comenzó a caminar de un lado a otro, demasiado agitada para sentarse. ¿Quién es Dante? ¿Por qué no aparece en ninguno de los archivos de la organización? Dante se quedó muy quieto. Porque opera fuera de los canales normales. Es lo que llamamos un intermediario, alguien que comercia con información e influencia en múltiples organizaciones. No pertenece a ninguna familia, lo que lo hace peligroso. Sin lealtades, sin reglas. ¿Qué te propuso? Un largo silencio. Luego, acceso a ti. Elena dejó de caminar. Disculpa, quería reunirse contigo en privado. Dijo que tenía información sobre tu pasado que te interesaría escuchar. Dante apretó la mandíbula. Lo rechacé y en tu nombre, sin decírmelo. Te le estaba protegiendo. ¿De qué? De la información. Ella se giró para mirarlo. No puedes tomar decisiones por mí, Dante. No sobre mi propia vida, mi propio pasado. Elena, no. Ella levantó una mano. He pasado 4 años tomando mis propias decisiones, viviendo con mis propias consecuencias. No sobreviví a lo que sobreviví solo para dejar que otro hombre decidiera lo que es mejor para mí. Él se levantó de su escritorio y se acercó a ella. Y ella odió cómo respondió su cuerpo, el pulso acelerado, la respiración entrecortada. Odió lo mucho que deseaba que él la entendiera. Tienes razón, dijo él en voz baja. Lo siento. Debería habértelo dicho. La disculpa le dejó sin aliento. Esperaba una discusión, una justificación, no esto. ¿Qué dijo Romano sobre mi pasado? Que sabe quién eras, que tiene documentos, pruebas. Dante extendió la mano y le tomó las manos. Su agarre era cálido, firme. Estaba fanfarroneando, tratando de crear influencia. Los hombres como Romano siempre dicen saber más de lo que saben. Y si no está fanfarroneando, entonces lo afrontaremos juntos. La atrajo hacia él y ella se dejó. Te lo he dicho, Elena. Ahora tienes mi protección. Eso significa contra hombres como Romano, contra lo que sea que haya en tu pasado, contra cualquiera que intente utilizarte o hacerte daño. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué te importa tanto? Solo soy una empleada, un activo. Sabes que no es así, entonces dime qué soy. Él se quedó en silencio por un momento y ella observó cómo las emociones se reflejaban en su rostro. Conflicto, deseo, algo que parecía casi miedo. He pasado toda mi vida adulta construyendo muros, dijo finalmente, aprendiendo a no preocuparme, a no confiar, a no dejar que nadie se acercara lo suficiente como para ser una debilidad. Y entonces apareciste tú, este fantasma en mi propio edificio, dirigiendo mi imperio mejor que yo, mirándome como si fuera solo un hombre en lugar de un monstruo. Sus manos se apretaron sobre las de ella. No eres un activo, Elena. Eres la primera persona en 15 años que me ha hecho sentir humano. Dante, lo sé. Le soltó las manos y dio un paso atrás. Es complicado, peligroso. Trabajamos juntos y mi mundo no es seguro, y hay otras 100 razones por las que esto es una idea terrible. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro, pero dejé de ser capaz de fingir que no lo siento. Y creo que tú también lo sientes. Ella debería negarlo. Debería mantener la distancia profesional que mantenía las cosas seguras. Pero Elena estaba cansada de la seguridad, cansada de esconderse, de fingir,
de ser invisible, incluso para sí misma. Lo siento, susurró. Dios, ayúdame. Yo también lo siento. La distancia entre ellos se evaporó. Él le acarició el rostro con las manos y ella se puso de puntillas para alcanzarlo. Y cuando sus labios finalmente se tocaron, fue como el primer aliento después de ahogarse. El beso fue suave al principio, vacilante, luego más profundo, más hambriento, años de soledad y anhelo derramándose en el espacio entre latidos. Sus manos se deslizaron por su cabello y ella le agarró la camisa con fuerza. Y durante un momento perfecto, no existió nada más que eso. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Elena se encontró sonriendo. Eso definitivamente no estaba en la descripción de mi trabajo. Haré que Recursos Humanos modifique tu contrato. Ella se rió de verdad, un sonido que apenas reconocía en sí misma. Esto es una locura. Lo sabes, ¿verdad? Soy una identidad fabricada con un pasado del que no puedo hablar. Eres un señor del crimen con enemigos que me usarían en tu contra, y nosotros simplemente... Sí, sí. ¿Qué? Si ves una locura. Si es peligroso. Si hay cientos de razones por las que no deberíamos hacerlo. Él apoyó su frente contra la de ella. Pero Elena, he pasado 34 años tomando decisiones inteligentes, decisiones seguras, decisiones que construyeron un imperio y me convirtieron en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Y me he sentido vacío todo este tiempo. Dante, déjame terminar. Su voz era áspera. Por primera vez en mi vida, quiero algo que no tiene nada que ver con el poder, el dinero o el territorio. Te quiero a ti, no por lo que puedes hacer por mi organización, sino por quién eres, porque tú me ves. Veo a un hombre que ha hecho cosas terribles. Sí. Un hombre que opera al margen de la ley. Sí. Un hombre cuyos enemigos me destruirían solo para hacerle daño. Sí. Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. No te estoy ofreciendo seguridad, Elena. No te estoy ofreciendo una vida normal. Te estoy, te estoy ofreciendo a mí. Toda la oscuridad, todo el peligro, todas las complicaciones. Hizo una pausa. Y te pregunto si eso es algo que podrías desear. Ella pensó en huir, en la bolsa de emergencia que tenía debajo de la cama, en los planes de contingencia, en las rutas de escape que había trazado precisamente para este tipo de situaciones. Luego pensó en el último mes, en las noches tardías y los roces casi imperceptibles, y en la forma en que él la miraba cuando creía que ella no lo observaba. El primer hombre en años que había visto más allá de sus máscaras, y la había deseado de todos modos. No quiero seguridad, dijo en voz baja. La seguridad no me protegió antes. Las decisiones inteligentes no me salvaron de las cosas de las que necesitaba salvarme. Levantó la mano y le tocó la cara, la línea dura de su mandíbula, la suavidad de su barba. Quiero dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Y si eso significa peligro y complicaciones y toda tu oscuridad, Elena, entonces sí. Lo besó de nuevo, breve y apasionadamente. Yo también te quiero. Él la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia sí, y ella se dejó fundir en el abrazo. Durante un largo momento, simplemente se abrazaron, dos personas dañadas que encontraban refugio en un lugar inesperado. Romano causará problemas, murmuró ella contra su pecho. Romano puede intentarlo. Mi pasado puede salir a la luz, lo que sea que él sepa. Entonces lo afrontaremos juntos. Él le dio un beso en la coronilla. Lo que dije, lo dije en serio. Ya no estás sola. Ella cerró los ojos, dejándose creerlo, dejándose llevar por la esperanza. Le pareció la primera cosa verdaderamente valiente que había hecho en 4 años. 2 semanas después, Elena descubrió que la esperanza era un lujo que no podía permitirse. Todo empezó con una fotografía. La encontró en el buzón de su apartamento. Era una imagen antigua, descolorida y arrugada, que mostraba a una mujer joven con el pelo oscuro y los ojos aterrorizados. La mujer estaba de pie frente a una casa que Elena conocía muy bien, con la que había soñado en pesadillas durante años. La mujer era ella. No había ninguna nota, ni remitente, solo la fotografía
y todos los recuerdos que traía a la superficie. Valentina Moreno. Esa era quien había sido antes de Elena Vázquez, antes de 4 años de esconderse, antes de aprender a hacerse invisible. Valentina Moreno, hija de un hombre que tenía deudas con las personas equivocadas, una niña que había sido prometida a un monstruo como pago. Había escapado de esa promesa, había hecho creer al monstruo que estaba muerta, se había construido una identidad completamente nueva y nunca había mirado atrás. Pero alguien la había encontrado, alguien lo sabía. Y ahora, de pie en su apartamento, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza, Elena se dio cuenta de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse. Sonó su teléfono, número desconocido. Contestó, señorita Moreno. La voz de Anthony Romano se deslizó por el altavoz. Qué alegría poder usar por fin tu nombre real. Confío en que hayas recibido mi pequeño recordatorio. ¿Qué quieres? Qué directo. Entiendo por qué le gustas a Dante. Una risita. Lo que quiero es muy sencillo. Hay un hombre en Chicago que lleva 4 años buscándote. Un hombre que se enfadó mucho cuando su prometida murió en un accidente de coche en el que, por alguna razón, no apareció el cadáver. Se le heló la sangre. Está dispuesto a pagar mucho por información sobre su paradero actual. Pero yo soy un hombre de negocios, señorita Moreno. Prefiero dar a todos la oportunidad de pujar. Pausa. Así que esta es mi oferta. Convence a Dante para que apruebe la propuesta de negocio que rechazó. A cambio, guardaré tu secreto, y si me niego, Víctor Castellano se enterará de que su novia fugitiva está viva y bien, y calentando la cama de su mayor rival. La voz de Romano se endureció. Entiendo que estuviera molesto por tu engaño, las cosas que prometió hacer cuando te encontrara. Bueno, digamos que la muerte sería una bendición. Las piernas de Elena se doblaron. Se desplomó en el sofá, con la fotografía apretada en el puño. Víctor Castellano, el monstruo con el que la habían prometido. El hombre cuya idea del cortejo consistía en huesos rotos y habitaciones cerradas con llave. El hombre que había matado a su padre cuando no pudieron pagar las deudas. Que la reclamó como compensación, que convirtió su vida en una pesadilla hasta que finalmente encontró el valor para huir. Él seguía buscándola. Nunca se detendría. Tienes una semana, continuó Romano. Úsala sabiamente. La línea se cortó. Elena se sentó en la oscuridad de su apartamento, escuchando los latidos de su corazón retumbar en sus oídos. Una semana antes de que todo lo que había construido, todo lo que había encontrado, se derrumbara. Podía huir, desaparecer de nuevo, convertirse en otra persona en otra ciudad. Pero eso significaría dejar a Dante, dejar la primera felicidad real que había encontrado desde que su mundo se derrumbó. Eso significaría dejar que los monstruos ganaran. Apretó la mandíbula y estabilizó las manos. No, había pasado 4 años escondiéndose, 4 años con miedo, 4 años dejando que la sombra de Víctor Castellano dictara sus decisiones. Ya no más. Elena cogió su teléfono y marcó un número. Dante, necesito verte ahora mismo. Hay algo que tengo que contarte. Era hora de dejar de huir. El ático de Dante nunca le había parecido tan grande, tan frío como cuando Elena terminó de hablar. Le lo había contado todo. Valentina Moreno, las deudas de juego de su padre, el hombre llamado Víctor Castellano, que la había reclamado como propiedad cuando se acabó el dinero. Los 2 años de terror, puertas cerradas, movimientos controlados, la amenaza constante de violencia que se cernía sobre cada momento, el accidente de coche simulado, la nueva identidad, los 4 años de escondite que la habían llevado de alguna manera imposible a este momento. Cuando terminó, su voz estaba ronca por la confesión. Dante no se había movido. Estaba de pie junto a las ventanas, de espaldas a ella, recortado contra las luces de la ciudad como una estatua tallada en la sombra. «Di algo», susurró ella. «Castellano». El nombre salió como una maldición. Víctor Castellano, de Chicago. ¿Lo conoces? Dante se volvió y la expresión de su rostro le cortó la respiración.
No era ira por su engaño, ni disgusto por su pasado. Era algo mucho más peligroso. Furia, fría, controlada, furia letal. Lo conozco. Opera en el Medio Oeste. Se dedica principalmente al tráfico de personas. Vende a mujeres jóvenes al mejor postor. Apretó los puños a los lados. Lleva años intentando expandirse a mi territorio. Lo he bloqueado en cada intento. No lo sabía. ¿Cómo podría saberlo? Cruzó la habitación en 3 zancadas y la atrajo hacia sus brazos. Ella se dejó llevar, desesperadamente, hundiendo el rostro contra su pecho. Estabas sobreviviendo. Hiciste lo que tenías que hacer. Debería habértelo dicho antes. Sí. Sus brazos la estrecharon con más fuerza, pero entiendo por qué no lo hiciste. La confianza se gana, no se da, especialmente para alguien que ha pasado por lo que tú has pasado. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo. Romano me dio una semana. Quiere que te convenza de que apruebes su propuesta de negocio o le dirá a Castellano dónde estoy. La propuesta de Romano era organizar una reunión entre Castellano y yo. Quería hacer de mediador y llevarse una parte de ambos bandos. Dante apretó la mandíbula. Me negué porque no negocio con hombres que comercian con vidas humanas. Ahora entiendo que tenía otras motivaciones. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. La soltó y se dirigió a su escritorio, sacando su teléfono. Me encargaré de Romano, y luego me aseguraré de que Víctor Castellano nunca vuelva a amenazarte. Dante, esto no es negociable, Elena. Su voz era de acero. Ahora eres mía. Mi organización, mi protección. Cualquiera que te amenace, me amenaza a mí. Una parte de ella, la parte que había aprendido a luchar sus propias batallas, a no depender nunca de nadie, quería discutir. Pero había otra parte, una parte que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía, que quería dejar que otra persona llevara la carga por una vez. ¿Qué pasa con la semana? ¿El plazo de Romano? Déjame preocuparme por Romano. Escribió algo en su teléfono y luego la miró. Por ahora, te quedarás aquí, en el ático. Voy a reforzar la seguridad y no irás a ningún sitio sin los hombres de Víctor. Tengo trabajo. El trabajo puede esperar. Tu seguridad, no. Volvió a acercarse a ella y le acarició la cara con las manos. No voy a perderte, Elena. Ni por Romano, ni por Castellano, ni por nadie. ¿Lo entiendes? Ella asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Bien. Él le besó la frente, con delicadeza, a pesar de la violencia que bullía bajo su superficie. Ahora duerme un poco. Mañana planearemos. Pero dormir, como descubriría Elena, era imposible cuando las pesadillas volvían a abrirse paso en la realidad. Pasaron 3 días. 3 días de guardias armados y puertas cerradas, y Dante desapareciendo durante horas, regresando con ojeras y sangre en los nudillos que se negaba a explicar. 3 días sintiéndose prisionera de nuevo, incluso en un entorno dorado. Al cuarto día, Elena se derrumbó. No puedo quedarme encerrada aquí para siempre. Encontró a Dante en su estudio, revisando documentos con Víctor. Me estoy volviendo loca. No es para siempre. ¿Solo hasta cuándo? Hasta que Romano decida que no valgo la pena. Hasta que Castellano se olvide de que existo. Ella negó con la cabeza. Eso nunca va a pasar, Dante. Llevo 4 años escondiéndome y aún así me han encontrado. Esconderse no funciona. Víctor intercambió una mirada con Dante que ella no pudo interpretar. Tiene razón, dijo el hombre mayor en voz baja. Las posiciones defensivas rara vez ganan guerras. No voy a ponerla en peligro. Yo ya estoy en peligro. Elena se colocó delante de él, obligándole a mirarla a los ojos. Cada día que permanezco escondida es otro día en el que Romano tiene ventaja sobre nosotros. Otro día en el que Castellano se acerca más. Le cogió las manos. Déjame ayudarte. Déjame ser parte de la solución en lugar de solo el problema. Tú no eres un problema. Entonces deja de tratarme como si lo fuera. Le apretó los dedos. Sobreviví a Víctor Castellano durante 2 años. Escapé de él cuando todos decían que era imposible. Construí una nueva vida desde cero. No soy frágil, Dante. Soy una superviviente. Úsame. Era doloroso ver el conflicto en su rostro.
Ella podía ver cómo luchaba con sus instintos protectores, su necesidad de control, el miedo que se escondía bajo su exterior de hierro. Quizá haya una manera, dijo Víctor lentamente. La debilidad de Romano es su codicia. Si le ofrecemos algo más valioso que el dinero de Castellano, ¿qué podría ser más valioso?, preguntó Dante. La mente de Elena ya estaba trabajando a toda velocidad. Las piezas encajaban en su sitio como siempre. Información. Romano es un intermediario, comerciaba con secretos. ¿Y si le dábamos algo más importante que mi identidad? Algo que pudiera vender a múltiples compradores. ¿Cómo qué? Sonrió. Y no era una sonrisa agradable. Como pruebas de que Víctor Castellano ha estado robando a sus propios socios durante años. Como pruebas documentadas de las chicas que ha traficado y dónde han acabado. Como todo lo que memoricé durante mis 2 años como su prisionera, porque sabía que algún día necesitaría una ventaja. Ambos hombres la miraron fijamente. ¿Tienes pruebas contra Castellano?, preguntó Dante lentamente. Tengo nombres, fechas, números de cuentas que no debía ver, raíces y contactos, y suficiente información para derrumbar toda su operación. Levantó la barbilla. Nunca fui solo una víctima, Dante. Siempre estuve planeando mi fuga y siempre supe que podría necesitar un seguro. Víctor silbó entre dientes. Esa información valdría millones para los rivales de Castellano. Y lo que es más importante, valdría la destrucción de Castellano para ciertas agencias federales. Elena miró a Dante. Si Romano quiere jugar a ser intermediario, démosle algo con lo que negociar. Mi información a cambio de mi libertad y la caída de Castellano. La admiración en los ojos de Dante la hizo erguirse. Sigue sorprendiéndome, murmuró. ¿Eso es un sí? Permaneció en silencio durante un largo rato. Luego concertó una reunión con Romano. Dile que tenemos una contrapropuesta. La reunión se programó para 2 días después en un lugar neutral, una sala privada en un restaurante que atendía a hombres que preferían llevar sus negocios en la sombra. Elena pasó esos 2 días preparándose, recopilando su información, organizando las pruebas que había guardado en su cabeza durante 4 años, construyendo el caso que la salvaría o la destruiría. La mañana de la reunión se despertó y vio a Dante observándola mientras dormía. «Qué espeluznante», murmuró, subiéndose las mantas. «Me han llamado cosas peores». Él le apartó el pelo de la cara. «¿Estás segura de lo de hoy?» «No». Se incorporó, dejando caer la sábana. «Pero estoy segura de que no voy a seguir escondiéndome. Estoy segura de que voy a afrontar esto de frente en lugar de huir». Lo miró a los ojos. «Estoy seguro de ti, Elena». La atrajo hacia él y ella se dejó abrazar de buen grado. «Pase lo que pase hoy. Necesito que sepas algo». «¿Qué? Te quiero». Las palabras fueron duras, casi dolorosas. No creía que fuera capaz de ello. No creía que quedara nada dentro de mí que pudiera sentir algo así. Pero tú me has demostrado que estaba equivocado. Se apartó para mirarla. «Pase lo que pase, te quiero y quemaré el mundo antes de dejar que nadie te aleje de mí». Eso es muy dramático. Soy una persona dramática. Ella se rió a pesar suyo y luego se puso seria. «Yo también te quiero. Por si sirve de algo, viniendo de una mujer con un nombre falso y una sentencia de muerte. Vale todo». La besó profunda y desesperadamente. «Ahora, vamos a acabar con esto». Nunca llegaron a la reunión. El ataque se produjo de camino al restaurante. Una furgoneta negra que les cortó el paso, hombres armados que se movían con precisión militar, un bote de gas a través de la ventana destrozada que hizo que Elena viera borroso y sus miembros se volvieran pesados. Lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue a Dante luchando, sangrando, intentando alcanzarla. Incluso cuando los hombres lo arrastraban hacia atrás, lo último que oyó fue su voz rugiendo con furia y miedo. «Elena, Elena». Luego, nada. Despertó en la oscuridad. No era una oscuridad total. Había una delgada franja de luz bajo una puerta en algún lugar a su izquierda, suficiente para iluminar las paredes de hormigón rugoso, la bombilla desnuda que colgaba del techo y la silla a la que estaba atada. Le latía la cabeza
y le ardían las muñecas por donde las bridas le cortaban la piel. Tenía la boca llena de sabor a productos químicos y miedo, pero estaba viva y sola. Elena se obligó a respirar lentamente, a evaluar la situación en lugar de entrar en pánico. La habitación era pequeña, de unos 3 metros cuadrados, de aspecto industrial. Almacén o fábrica, el aire olía a óxido y aceite viejo. Probó sus ataduras, apretadas, pero no imposibles de romper. Las bridas eran de plástico barato, del tipo que se puede romper con suficiente fuerza. Solo necesitaba algo afilado. La puerta se abrió. Víctor Castellano tenía exactamente el mismo aspecto que ella recordaba. Pelo plateado, traje caro, los ojos fríos y muertos de un tiburón. 4 años no lo habían envejecido. Si acaso parecía más fuerte, más peligroso, alimentado por años de rabia. Valentina, pronunció su antiguo nombre como la caricia de un amante. Mi hermosa y traicionera Valentina. No tienes idea de cuánto tiempo he esperado este momento. Ella no dijo nada. Se negó a darle la satisfacción de mostrarle su miedo. 4 años. Él rodeó lentamente su silla. 4 años te he estado buscando. ¿Sabes cuánto dinero he gastado? ¿A cuántos hombres he contratado? Todo para encontrar a la chica que se suponía que era mía. Nunca fui tuya. Tú sí. Su mano se extendió, agarrándole la barbilla, obligándola a mirarlo. Tu padre te entregó a mí, firmó un contrato, lo hizo legal. Sus dedos se apretaron dolorosamente. Y entonces quemaste mi coche, fingiste tu muerte y me hiciste quedar como un idiota delante de todos los que importan. Parece un problema personal. La bofetada le hizo inclinar la cabeza hacia un lado. Saboreó la sangre, pero no gritó. Voy a disfrutar rompiéndote de nuevo. La voz de Castellano era suave, casi tierna. Esta vez no habrá escapatoria. No habrá muerte falsa, ni huida. Le soltó la barbilla y dio un paso atrás. Pero primero, tengo asuntos que resolver con tu nuevo protector. El miedo, real y agudo, atravesó sus defensas. ¿Dónde está Dante? Marchetti sigue vivo por ahora. Castellano sonrió. Romano me dice que está muy apegado a ti, que haría cualquier cosa para recuperarte. La sonrisa se amplió. Estamos a punto de poner a prueba esa teoría. Sacó un teléfono y marcó. Después de un momento, señor Marchetti, tengo algo que le pertenece. Elena podía oír la voz de Dante a través del altavoz, cruda, desesperada, nada que ver con el hombre controlado que ella conocía. Si le haces daño, ¿qué harás? ¿Enviar a tus hombres a por mí? ¿Quemar mis operaciones? Castellano se rió. Puedes intentarlo, pero para cuando nos encuentres, no quedará nada que salvar. ¿Qué quieres? Todo. Los ojos de Castellano no se apartaron del rostro de Elena. Tu territorio, tus contactos, tu imperio. Cédamelos y consideraré dejarla vivir. Una larga pausa. Entonces, la voz de Dante se quebró y se quedó en silencio. Hecho. Dante no. Elena comenzó a hablar, pero Castellano terminó la llamada. ¡Qué devoción! Guardó el teléfono. Es casi conmovedor. El gran Dante Marchetti puesto de rodillas por una mujer que ni siquiera existe. No lo conoces. Conozco a hombres como él. Son poderosos hasta que dejan de serlo. Fuertes hasta que alguien descubre su debilidad. Se inclinó hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de ella. Tú eres su debilidad, Valentina, y eso te convierte en la mía. La dejó allí, en la oscuridad, con sangre en los labios y miedo en el corazón. Pero bajo el miedo, algo más se agitaba. Rabia. Había pasado 2 años como prisionera de Víctor Castellano. 2 años aprendiendo sus patrones, sus debilidades, las grietas en su armadura. Había escapado una vez. Volvería a escapar. Y esta vez no solo huiría. Esta vez acabaría con todo. El tiempo transcurría de forma extraña en la oscuridad. Elena no sabía si habían pasado horas o días. Los guardias iban y venían. Contó 3 hombres diferentes, memorizando sus horarios, sus movimientos, la forma en que revisaban sus ataduras con aburrida eficiencia. Ninguno de ellos era lo suficientemente cuidadoso. En lo que calculó que era su segundo día de cautiverio, hizo su jugada.
La silla a la que estaba atada era vieja, de madera, con las juntas sueltas por el paso del tiempo. Cuando el guardia vino a hacer su revisión rutinaria, el joven, el descuidado, ella estaba lista. No has atado mi mano izquierda. Asintió con la cabeza hacia sus ataduras. Está suelta. Probablemente deberías arreglar eso antes de que tu jefe se dé cuenta. El guardia dudó. Luego se acercó para comprobarlo. Era la oportunidad que necesitaba. Elena echó su peso hacia un lado, volcando la silla. El impacto le sacudió el hombro, pero también rompió la frágil madera. Rodó, aprovechando el impulso para romper la junta debilitada y liberar sus manos, incluso cuando el guardia se abalanzó sobre ella. Ella fue más rápida. 4 años de supervivencia la habían hecho fuerte, rápida y despiadada. Agarró una pata rota de la silla y la balanceó, golpeándole en la sien. Él cayó con fuerza y no se levantó. Llaves, teléfono, pistola. Elena cogió las tres cosas, con las manos firmes a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. Las bridas le habían dejado marcas en las muñecas, pero apenas las notaba. La adrenalina era una droga poderosa. La puerta no estaba cerrada con llave. ¿Por qué iba a estarlo? Se suponía que ella estaba indefensa, atada, rota. La habían subestimado. Todo el mundo lo hacía siempre. El almacén era más grande de lo que había pensado. Un extenso complejo industrial que llevaba claramente abandonado años. Se movió entre las sombras, localizando las salidas, contando los guardias, elaborando un plan a partir del caos que reinaba en su mente. 17 hombres, según el tono de sus voces y el sonido de sus pasos. En la entrada principal, 2 salidas de emergencia, un muelle de carga que conectaba con lo que parecía una carretera principal. La voz de Castano provenía de algún lugar del nivel superior, probablemente de una oficina improvisada. Podía escapar, encontrar un teléfono, pedir ayuda y dejar que los hombres de Dante se encargaran del resto. Pero escapar no acabaría con esto. Castiliano seguiría persiguiéndola. Seguiría amenazando a todos sus seres queridos. Seguiría siendo el monstruo que destruyó su vida. No más huidas. Elena subió las escaleras metálicas hasta el nivel superior, moviéndose silenciosa como un fantasma. Años de ser invisible le habían enseñado a existir sin ser vista. Ahora utilizaba esas habilidades para algo más que sobrevivir. Las utilizaba para vengarse. La oficina de Castellano era un almacén reconvertido con ventanas que daban a la planta del almacén. A través del cristal sucio, podía ver la entrada principal y el coche que acababa de parar fuera. Dante. Salió solo, con las manos en alto, entrando en la boca del lobo sin refuerzos ni armas. Solo un hombre dispuesto a cambiarlo todo por la mujer que amaba. A Elena se le encogió el corazón. No podía dejar que hiciera eso. No podía dejar que sacrificara su imperio, su poder, todo lo que había construido. Ni por ella, ni por nadie. Se pegó a la pared fuera de la oficina de Castellano y escuchó. Entrar aquí solo requiere valor o estupidez. La voz de Castellano llena de satisfacción. No he decidido cuál de las dos cosas. Tú tienes lo que yo quiero. Yo tengo lo que tú quieres. La voz de Dante, plana y controlada, no delataba nada de la desesperación que ella sabía que ardía en su interior. Hagamos un trato. El trato era tu imperio a cambio de su vida, y estoy dispuesto a cumplirlo, pero primero quiero pruebas de que está viva. Una larga pausa. Entonces, Castellano se rió. Es razonable. Por desgracia, ha habido una complicación. ¿Qué tipo de complicación? Del tipo en que tu preciosa Valentina escapó de sus ataduras y desapareció en mis instalaciones hace 20 minutos. La voz de Castellano se endureció. Mis hombres la están buscando ahora mismo. Cuando la encuentren, puede que tengamos que renegociar los términos de nuestro trato. Elena apretó con fuerza el arma. 20 minutos. Llevaban 20 minutos buscándola y no la habían encontrado. Bien, eso significaba que la confusión aún era reciente, aún se podía aprovechar. Tenía una oportunidad para acabar con esto. Respiró hondo y se adentró en la puerta. Hola, Víctor. Ambos hombres se giraron hacia ella. La cara de Dante pasó por la sorpresa
el alivio, el terror y algo más. Orgullo. La mano de Castellano se movió hacia su chaqueta, pero Elena levantó la pistola primero. No, por favor, no. He esperado 4 años para apretar el gatillo. Valentina. La voz de Castellano era ahora cautelosa, despojada de arrogancia. No hagamos nada precipitado. Me llamo Elena. Entró más en la habitación, sin perder de vista a los dos hombres. Valentina murió hace 4 años. Tú te aseguraste de ello. Elena, comenzó Dante. No te muevas. Ella no lo miró. No podía permitírselo. Tengo que terminar esto. ¿Haciendo qué? ¿Disparándome? Castellano estaba recuperando la compostura. No eres una asesina, Valentina. Nunca lo has sido. Eres una superviviente, una fugitiva. ¿Y qué hace una superviviente cuando huir ya no es una opción? Estabilizó el arma. He pasado 2 años memorizando todo sobre ti, Víctor. Todos tus negocios, todos tus contactos, todos los secretos sucios que intentabas ocultar. ¿Lo sabías? Algo brilló en sus ojos. Quizás miedo, o el comienzo del miedo. Sé lo de los envíos a través de Detroit, lo de las chicas que vendiste al senador Mitchell, lo del dinero que has estado robando a la familia Cortés durante 6 años. Ella sonrió y pareció mostrar los dientes. Lo sé todo y ya se lo he enviado a un fiscal federal que lleva una década intentando construir un caso contra ti. Estás fanfarroneando. ¿Sí? Ella ladeó la cabeza. Revisa tu teléfono. Estoy segura de que tienes algunos mensajes muy interesantes esperándote. La mano de Castellano tembló mientras sacaba su teléfono. Incluso desde el otro lado de la habitación, ella podía ver cómo se le iba el color de la cara mientras leía. Esto no cambia nada. Su voz había perdido su suavidad. Saldré en 1 año, 2 como mucho, y entonces iré a por ti. No, no lo harás. Elena bajó la pistola porque ya he dejado de huir, ya he dejado de esconderme, y ya he dejado de permitirte que tengas poder sobre mí. Miró a Dante. Querías renunciar a tu imperio por mí. Tengo una idea mejor. ¿Cuál? ¿Usarlo? Señaló a Castiano. Dijiste que llevaba años intentando expandirse a tu territorio, que lo habías bloqueado en todo momento. Bloquéalo de forma permanente. Usa tus contactos, tu influencia, todos los favores que te has ganado. Asegúrate de que, cuando se resuelva el caso federal, lo encierren para siempre. La expresión de Dante pasó de la confusión a la comprensión y a algo que parecía casi asombro. Tú lo planeaste. Improvisé. Ella sonrió a pesar de todo. Pero sí, he estado planeando mi venganza desde el día en que escapé. Simplemente nunca tuve los recursos para llevarla a cabo. Volvió a mirar a Castellaniano. Ahora los tengo. El rostro del anciano se retorció de rabia. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto cambia algo? Tengo aliados, abogados, jueces en mi bolsillo. Tú tienes pruebas en tu contra que se remontan a hace 15 años. La voz de Elena era fría. Tienes una docena de familias mafiosas a las que les encantaría saber que les has estado robando. Y estás a punto de sufrir un arresto muy público que hará imposible que ninguno de los jueces que has comprado pueda ayudarte. Hizo una pausa. Ah, y tienes a 17 hombres en este edificio que están a punto de descubrir que su jefe está acabado. ¿Cómo crees que serán de leales entonces? Como si fuera una señal, el sonido de las sirenas atravesó la noche. Castellano se abalanzó sobre ella en un último y desesperado intento de violencia. Pero Dante fue más rápido. Se interpuso entre ellos, agarró la muñeca del hombre mayor y la retorció hasta que algo crujió. Ya basta. La voz de Dante era suave, mortal. Has perdido, Castellaniano. Acéptalo. Esto no ha terminado. Esto nunca terminará. Sí, lo está. Elena se acercó a Dante y se colocó a su lado, con los hombros rozándose. Porque ya no soy la chica asustada que tú recuerdas y ya no estoy sola. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte. Se oían voces gritando abajo. El sonido de botas sobre el cemento. Castellano se desplomó, agotado por la lucha. Sin su poder, sin su imperio, no era más que un anciano con un traje caro, un monstruo despojado de sus garras. Llévatelo.
dijo Elena en voz baja. Dejad que el sistema se encargue de él. Dejad que se pudra en una celda el resto de su vida, sabiendo que la chica a la que intentó destrozar es la que lo ha destruido a él. Dante la miró durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza y soltó a Castellano con un empujón que hizo que el hombre tropezara. Cuando lleguen los federales, contáselo todo, le indicó Dante. Coopera plenamente, quizás te pongan en algún sitio con ventana. Cogió a Elena de la mano y la condujo hacia las escaleras. Machete. La voz de Castellano resonó detrás de ellos. ¿Crees que ella no te destruirá también? Es una mentirosa, una manipuladora. Todo en ella es falso. Dante se detuvo, pero no se dio la vuelta. Todo en ella es extraordinario. Y no me destruyó. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Ella me salvó. Salieron juntos del almacén y se adentraron en el caos de luces intermitentes y agentes gritando. Elena sintió el aire fresco de la noche en su rostro. Sintió la mano de Dante, firme y cálida, en la suya. Sintió que el peso de 4 años de miedo por fin comenzaba a desaparecer. Era libre. Por primera vez en su vida, era verdaderamente libre. Pero la libertad, libertad como aprendería, tenía su precio. Más tarde esa noche, después de las declaraciones, las preguntas y el interminable papeleo, se sentaron en el ático de Dante y se enfrentaron a la siguiente crisis. El consejo no aceptará esto. La voz de Víctor era grave. Ayudaste a derribar a Castellano, un compañero operador. Trabajaste con los federales. Lo verán como una traición. Yo no trabajé con los federales. Elena sí. ¿Crees que verán la diferencia? Víctor negó con la cabeza. Verán una grieta en el muro y querrán aprovecharla antes de que se extienda. Elena sintió frío a pesar del calor del brazo de Dante alrededor de sus hombros. ¿Qué significa eso? Significa que la organización Marchetti responde ante un consejo de familias. La voz de Dante era grave. Operamos de forma independiente, pero dentro de ciertas reglas. Una de esas reglas es que nunca cooperamos con las fuerzas del orden. Pero Castellana traficaba con mujeres y niños. Era un monstruo. No les importará. Víctor la miró a los ojos con algo parecido a la compasión. En su mundo, el único delito peor que ser un monstruo es ser un traidor. Entonces, ¿qué pasa ahora? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. El consejo se reunió 3 días después. A Elena no se le permitió asistir. Las mujeres no podían entrar en la sala del consejo. Una regla tan arcaica que le hacía rechinar los dientes. Pero Dante insistió en que estuviera cerca. Sea lo que decidan, le dijo. Quiero que lo oigas primero de mí. Ella esperó en una antesala con Víctor, escuchando las voces amortiguadas al otro lado de las pesadas puertas de madera. El viejo jefe de seguridad apenas había hablado desde que llegó, pero su presencia era firme y tranquilizadora. Estará bien, dijo ella, más para sí misma que para él. Quizás. El rostro curtido de Víctor no revelaba nada. O quizás no. En cualquier caso, había tomado una decisión. ¿Qué decisión? Las puertas se abrieron antes de que pudiera responder. Dante salió, con un aspecto 10 años más viejo que cuando había entrado. Se acercó inmediatamente a Elena, le tomó las manos y le miró el rostro como si quisiera memorizarlo. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella. ¿Qué han dicho? Me dieron un ultimátum, dijo con voz ronca. Renunciar a ti, entregarte a ellos como prueba de mi lealtad o perderlo todo, mi territorio, mis negocios, mi puesto en la mesa. A Elena se le heló la sangre. Dante, les dije que no. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. ¿Qué hiciste? Les dije que no. La atrajo hacia él. Les dije que no sacrificaría a la mujer que amo para satisfacer su paranoia. Les dije que si querían mi imperio, podían venir a por él. Eso es un suicidio. No. Una sombra de su antigua sonrisa cruzó su rostro. Eso es influencia. Víctor dio un paso adelante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he pasado 15 años construyendo una de las operaciones más rentables de la costa este. Quiero decir que tengo información sobre todas las familias de esa mesa, todos los acuerdos secretos, todos los activos ocultos.
todos los esqueletos en todos los armarios. La expresión de Dante se endureció. Les dije que si se movían en mi contra, todo lo que sabía se haría público. Cada detalle sucio, cada traición que creían enterrada. Destrucción mutua asegurada, susurró Elena. Exactamente. Le soltó las manos y empezó a dar vueltas. No quieren la guerra, quieren estabilidad, beneficios, el statu quo. Les di una salida, una forma de salvar las apariencias mientras me dejaban marchar. Marchaos. Víctor parecía atónito. Vas a dejar la organización. Me retiro. Dante se detuvo junto a la ventana, contemplando la ciudad que había sido su reino. Renunciar, pasar el control a alguien que pueda mantener la paz sin las complicaciones que ahora represento. Elena se acercó para situarse a su lado. ¿Quién, Víctor? Se volvió hacia su viejo amigo. Si tú quieres. El anciano se quedó sin palabras durante un largo momento. Entonces hablas en serio. Lo estoy. Dante le tendió la mano. Me has sido leal durante 15 años. Conoces la operación mejor que nadie y no tienes una mujer que el consejo haya eliminado. Víctor le tomó la mano lentamente, como si temiera que fuera una trampa. ¿Qué vas a hacer? ¿Desaparecer? ¿Empezar de nuevo? Dante miró a Elena. Si ella me acepta, si ella... Elena lo miró fijamente. Estás renunciando a todo. Tu poder, tu riqueza, toda tu vida. Estoy renunciando a una vida que nunca quise. Levantó las manos para acariciar su rostro. Mi padre construyó este imperio. Yo lo heredé porque no había nadie más. Pero nunca lo elegí. Elena, nunca me desperté una mañana y decidí que esto era lo que quería hacer. Sus pulgares acariciaron sus pómulos. Hasta que te conocí, no creía que tuviera otras opciones. Ahora sé que sí, pero déjame terminar. Su voz era suave pero firme. Tú me has demostrado que es posible empezar de nuevo, convertirse en alguien nuevo, construir una vida a partir de nada más que coraje y determinación. Apoyó su frente contra la de ella. Quiero hacer eso contigo. Quiero ver quién es Dante Marchetti cuando no es un señor del crimen, un amanecer o un monstruo. Quiero descubrir si hay algo que valga la pena salvar debajo de todo eso. Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Lo hay, lo he visto. Entonces di que sí. Se apartó para mirarla. Di que vendrás conmigo. Di que podemos construir algo juntos. Algo que no se base en el miedo, la sangre o el poder. Solo nosotros. Debería pensarlo. Debería sopesar los riesgos, considerar las consecuencias, planificar cada contingencia. En cambio, lo besó. Era respuesta suficiente. 6 meses después, una mujer llamada María Santos abrió una pequeña consultoría en Savannah, Georgia. Su socio, un hombre tranquilo de cabello oscuro y ojos amables que se llamaba Michael, se encargaba de la parte comercial mientras ella trabajaba con los clientes. Se especializaban en eficiencia organizativa, ayudando a empresas en dificultades a optimizar sus operaciones y maximizar su potencial. Eran muy buenos en su trabajo. En la pared de su modesta oficina colgaba una sola fotografía. Dos personas en una playa al atardecer, ella con la cabeza apoyada en su hombro, ambos sonriendo a algo más allá del encuadre de la cámara. Nadie que viera la foto adivinaría su historia. Nadie sabría que la mujer había sido 3 personas diferentes o que el hombre había controlado un imperio de sombras. Eran solo María y Michael, socios comerciales, compañeros de vida, construyendo algo nuevo a partir de las cenizas de su pasado. A veces, Elena pensaba que era la mayor estafa que ambos habían perpetrado jamás. La boda fue pequeña, solo Víctor y unos pocos amigos de confianza, reunidos en una playa privada mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Elena vestía de blanco, sencilla y elegante, con el pelo suelto sobre los hombros por primera vez en años. Dante llevaba traje. Las viejas costumbres eran difíciles de cambiar, pero llevaba la corbata torcida y los pies descalzos en la arena. ¿Nervioso?, preguntó Víctor mientras esperaban al oficiante. Dante negó con la cabeza. Por primera vez en mi vida, sé exactamente lo que quiero.
Cuando Elena apareció al final del improvisado pasillo, flanqueada por flores de hibisco y la brisa del mar, Dante sintió que algo se rompía en su pecho. No se rompía, se curaba, por fin se curaba por completo. Ella llegó hasta él y se miraron como iguales, como compañeros, como dos personas que habían sobrevivido a lo imposible y se habían encontrado al otro lado. No tengo votos tradicionales, dijo Elena, con la voz cubierta por el sonido de las olas. Tengo promesas. Dime, prometo no huir nunca de ti, solo correr hacia ti. Prometo ser tu compañera en lo que sea que venga después. Prometo verte siempre, al hombre detrás del nombre. Su voz tembló ligeramente. Y prometo que, sea lo que sea a lo que nos enfrentemos, lo haremos juntos. No más sombras, no más esconderse, solo nosotros. Dante tomó sus manos. He hecho muchas promesas en mi vida. La mayoría eran mentiras o amenazas, o acuerdos que nunca tuve intención de cumplir. Hizo una pausa. Su voz se volvió áspera. Pero esta es diferente. Esta la hago con todo mi ser. Le apretó los dedos. Prometo protegerte, no porque lo necesites, sino porque te mereces a alguien que quemaría el mundo por ti. Prometo elegirte cada día por encima de cualquier otra alternativa. Prometo pasar todo el tiempo que tengamos siendo el hombre que ves cuando me miras. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Y prometo dejar que me ganes al ajedrez, al menos de vez en cuando. Elena se rió con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca me has ganado al ajedrez. Lo sé. Es muy frustrante. El oficiante carraspeó. ¿Debo continuar o por favor? Dijeron juntos, y volvieron a reír. La ceremonia concluyó cuando el sol tocó el horizonte. Cuando se besaron, sabía a sal y esperanza y nuevos comienzos. 3 meses después de la boda, el pasado hizo un último intento por arrastrarlos de vuelta. Elena encontró la nota en su buzón, una sola hoja de papel con una letra familiar. Sé dónde estás. Esto no ha terminado. B. Debería haber tenido miedo. Debería haber sentido cómo le invadía el pánico de siempre. Las ganas de huir, de desaparecer, de volver a convertirse en otra persona. En cambio, entró en casa y le entregó la nota a su marido. Dante la leyó una vez, luego otra. Su expresión no cambió. Víctor Castellaniano fue trasladado a una prisión federal en Colorado el mes pasado. Dijo con calma. Esto fue enviado desde Florida. Así que es falso o alguien está tratando de asustarnos. A ver si huimos. Dejó la nota sobre la encimera y la atrajo hacia él. ¿Qué quieres hacer? Elena consideró la pregunta. Hace un año ya estaría haciendo las maletas. Hace un año habría dejado que el miedo dictara sus decisiones. Pero eso fue hace un año. Quiero preparar la cena, dijo lentamente. Luego quiero ver ese documental que has estado intentando que vea. Después quiero acostarme con mi marido y despertarme mañana en nuestra casa, en nuestra vida, sin dar a quien quiera que haya enviado esto la satisfacción de perturbarla. La sonrisa de Dante fue lenta y cálida, y enmarca la nota. Ella le devolvió la sonrisa. Puede ser un recordatorio de qué, de la mujer que solía ser y de la mujer que nunca más tendré que volver a ser. Lo besó suavemente y luego se dirigió a la cocina para empezar a preparar la cena. Detrás de ella, Dante miró la nota una vez más. Luego sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en meses. Víctor, soy yo. Necesito que rastrees algo. Una pausa. No, no es urgente. Solo estoy atando cabos sueltos. Otra pausa. Luego una leve sonrisa. Sí, ella está bien. Mejor que bien. Es extraordinaria. Terminó la llamada y observó a su esposa moverse por la cocina, tarareando suavemente, en una paz que nunca antes había visto en ella. Fuera cual fuera la amenaza que representaba la nota, la afrontarían juntos. Eso era lo que tenía construir una nueva vida. No significaba que la antigua desapareciera por completo. Las sombras aún acechaban en los márgenes, los monstruos aún esperaban en la oscuridad, pero ya no estaban solos. Y no huían. Se mantenían firmes, luchaban, vivían. Y eso era lo que más importaba, decidió Dante. La consultora prosperaba. Sus clientes nunca supieron que los consejos sobre eficiencia provenían de años de dirigir empresas criminales
o que las recomendaciones de seguridad se basaban en la experiencia de primera mano con amenazas que la mayoría de la gente solo veía en las películas. Solo sabían que María y Michael Santos obtenían resultados. ¿Sabes?, dijo Elena una noche, revisando las ganancias trimestrales. Estamos ganando casi tanto de forma legítima como tú ganabas antes de forma ilegal. Casi, asintió Dante, sin levantar la vista de su libro, aunque con un riesgo considerablemente menor de ser procesados por el gobierno federal. Eso es lo que soñábamos. Dejó el libro y se acercó a ella, que estaba sentada en su escritorio, y le puso las manos sobre los hombros, cálidas y firmes. ¿Eres feliz?, le preguntó en voz baja. Ella se volvió para mirarlo. Este hombre que había sido un monstruo, un rey, un refugiado y por fin solo un hombre. El hombre al que amaba. No sabía que podía ser tan feliz, admitió. Pasé tanto tiempo sobreviviendo que olvidé lo que era vivir. Y ahora lo recuerdo. Se levantó y le rodeó el cuello con los brazos. Ahora tengo algo por lo que vale la pena vivir. Él la besó mientras el sol se ponía fuera de su ventana, pintando su pequeña, ordinaria y extraordinaria vida con tonos dorados. Al final, ese era el mayor poder que cualquiera de los dos había tenido jamás. No la capacidad de inspirar miedo, comandar ejércitos o mover millones de dólares con una firma. Solo el poder de elegir el amor, de elegirse el uno al otro, de elegir una vida que fuera completamente suya. Y para dos personas que habían pasado tanto tiempo en las sombras, eso era más que suficiente.